Saludos a todos y bienvenidos a una clase más acerca de la venida de Cristo Jesús. He venido exponiendo la idea central de las cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses, la cual es la segunda venida de Cristo Jesús. Y en esta carta nosotros encontramos una cantidad de variedades, cantidad de tópicos que valen la pena, son dignos de ser topados y tratados, porque nos da una idea clara acerca de la segunda venida de Jesucristo. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 2 leemos: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. En este versículo el apóstol Pablo, en lugar de utilizar la frase la venida del Señor, utiliza otra referencia muy conocida y leída en otros versículos de las Escrituras, la cual es el día del Señor. Y este día revela varias características tales como señales y su forma de aparición como ladrón en la noche. Podemos leer en otros versículos cómo corroboran estas dos características que cita el apóstol Pablo cuando hablamos de señales. En Hechos, en el capítulo 2, los versículos 19 y el versículo 20 leemos: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Esto fue predicho por uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y a la venida del Señor, Él también le está haciendo un cambio de nombre, un cambio de palabras. Le está llamando el día del Señor. Y referente a las señales del Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 24 y versículo 29, confirma este tipo de señales que habla el apóstol Pablo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces confirmamos lo que dice el libro de los Hechos. Ahora la frase como ladrón en la noche. En 2 de Pedro, el capítulo 3, versículos 9 y 10, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo y los elementos ardientes serán quemados, deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo hablando en el mismo lenguaje, la misma doctrina. Aquí el apóstol Pedro está haciendo referencia al día del Señor, será como un ladrón en la noche, exactamente lo que dice el apóstol Pablo, dando el Espíritu Santo de Dios testimonio de que están hablando de lo mismo. Ahora, esta carta del apóstol Pedro fue escrita aproximadamente unos 65 años después de la partida de Cristo Jesús. Y como ustedes escucharon en el versículo, algunos ya tenían por tardanza la venida del Señor. Esto nos recuerda a aquellas 10 vírgenes, las 5 sensatas y las 5 insensatas, ¿verdad? Se quedaron dormidas todas, pero en las 5 de ellas hubo una característica. Ellas tenían una provisión especial de aceite. Y eso es lo que necesitamos nosotros en este tiempo, los creyentes que hemos alcanzado los fines de los siglos. Necesitamos una provisión especial del aceite de los cielos, del aceite del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo le conseguimos eso? Velando y orando, para que la venida del Señor no nos sorprenda como ladrón en la noche. Bendito sea Dios. Ahora veamos de cerca un poquito la condición espiritual de las personas que alcanzan los fines de los siglos y que esperan la venida del Señor. Miren, hay una cantidad de versículos que repiten un término y añaden otras características más que hay necesidad de tomarlas en cuenta, hermanos. Por favor, escúchenme con atención. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 7 y 8. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, irreprensibles en la venida de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol nos está dando a entender
de que hay gente con vida, gente viviendo hasta la manifestación, hasta la venida, hasta la aparición de Cristo Jesús. Y toda aquella gente tiene ciertas cualidades especiales. Aquí estamos viendo la palabra irreprensible. Y miren cómo se repite en otros versículos. Filipenses capítulo 1 y versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día del Señor. Aquí el apóstol Pablo está añadiendo otra característica más, la sinceridad. Pero ¿qué significa la palabra irreprensible? La palabra irreprensible significa persona no acusada, inocente. Si una persona es examinada en un tribunal, los jueces, las personas que le están examinando, no van a encontrar absolutamente ninguna falta, irreprensibles. Y si estas personas son dignas de ser arrebatadas, eso es lo que ve el Señor en sus corazones. Personas irreprensibles, sin faltas, nada de qué acusarles, absolutamente nada. ¿Y ahora qué significa la palabra sincero? Significa puro, claro, como la luz. Cuando la luz entra en una habitación, comienza esa habitación a encenderse, comienza a aclararse. Esa es la cualidad de una persona sincera, que está hablando con claridad. No tiene nada que esconder cuando está exponiendo algo. Ahora, miren cómo nos sigue corroborando otros versículos de esta cualidad de ser irreprensibles. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Aquí añade otras dos cualidades más. Sin mancha, en paz e irreprensibles. Vayan sumando ustedes todas estas cualidades de cómo será el carácter de los creyentes para la venida de Cristo Jesús. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Nuevamente el apóstol Pablo reafirmando esta palabra irreprensibles, en santidad. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dieron cuenta ustedes de todos estos detalles? Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sea hallado irreprensible por el Señor Jesucristo. En el versículo anterior, nuestros corazones sean hallados irreprensibles, sin falta, nada de qué acusarnos. Bendito sea Dios. Por las características que hemos leído, hermanos, que se repiten ahí varias cosas, pero hay algo más importante en la venida de Cristo Jesús. Él viene por su pueblo. Él viene por su gente. Él viene por los que aman su venida, por los que le esperan. No solamente viene por los que estén con vida en aquellos días. Viene también por aquellas personas que murieron en Cristo Jesús. Viene por todos aquellos santos que murieron en épocas pasadas con la esperanza de resurrección. Hay gente piadosa del pasado que murió con esta esperanza. Y la Biblia misma nos da los nombres de ellos. Si ustedes van al libro de Hebreos, es cierto que comienza hablando de la fe, pero es gente que tenía esa esperanza de alcanzar la resurrección. Es gente que abrigaba ese deseo en sus corazones. Así que hay una lista interminable, por decirlo así. Acordémonos de los apóstoles de Cristo Jesús. Acordémonos de los profetas de Jesucristo. Acordémonos de Noé. Acordémonos de Abraham. Gloria a Dios por toda esta gente que tenía esa esperanza de la resurrección. Ahora, aquellas personas que sean tenidas por dignas de alcanzar la resurrección, en Lucas el capítulo 20 y el versículo 35, el Señor Jesucristo les llama dignos. Y digno significa una persona enteramente merecedora. Pero leamos ese versículo. Lucas 20:35. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces,
personas que sean dignas, tenidas por dignos de alcanzar la resurrección, el mismo Señor Jesucristo les está llamando personas dignas, personas que merecen alcanzar aquel día y ser resucitado. Pero para los días de la gran tribulación, hay gente de Dios que va a morir de forma realmente brutal. A estas personas, a estos mártires, la Biblia los llama bienaventurados. En Apocalipsis, el capítulo 14, desde el versículo 9 hasta el versículo 13, miren lo que dicen las Escrituras. Cómo describe la valentía de estas personas. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles, santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y de la fe. Por lo visto estamos hablando de la gran tribulación, y aquí a la gente que está atravesando este periodo, a la gente de Dios, los está llamando santos. ¿Y cuáles son las características de esos santos? Guardan los mandamientos de Dios y de la fe de Cristo Jesús. Miren el versículo 13. Y oí una voz desde el cielo que me decía, escribe: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus obras, de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. Van a ser muertos durante ese periodo. Y la Biblia, como dije hace un instante, los llama bienaventurados. El Espíritu de Dios los llama bienaventurados. Pero ¿cuál es la recompensa de estos hermanos que mueran como mártires en aquellos días? Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 6, miren lo que nos dice. En el mismo contexto de los versículos anteriores. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. Fue gente decapitada, murieron de una manera brutal por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes serán los reyes y sacerdotes? ¿Quiénes son llamados a ser reyes y sacerdotes? Absolutamente todos. Pero la gente que alcance estos días finales de la gran tribulación, ¿podrán soportar esa prueba? ¿Pondrán su cabeza para ser decapitados por causa del Evangelio, por causa del testimonio de Dios? Pero si pasan esa prueba, estos son los reyes y sacerdotes, mis queridos hermanos. Estos son la gente llamada a reinar con Cristo Jesús durante 1000 años. La Escritura lo está diciendo de una manera bastante clara. No hay nada que esconder. Es fácil decir en las congregaciones, ¿quiénes son reyes y sacerdotes? Y todo el mundo se emociona y levanta su mano. Pero cuando nos enfrentamos con esta verdad de que van a ser decapitados, hermanos, esas emociones como que se apagan. Bueno, esto me recuerda a Nabucodonosor y a su estatua en el libro de Daniel, y a la orden de adorar a esa imagen levantada por este rey perverso. Y también me recuerda a 3 jóvenes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, que se rehusaron a postrarse a adorar esta imagen. La respuesta de estos 3 varones es impecable, hermanos. En Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18, miren lo que dicen ellos. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Se necesita ser valiente para ver este tipo de respuesta a un rey tirano, en este caso al anticristo, a la bestia. Se necesita estar lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, convencido de las promesas, de la misericordia y del poder de Dios. ¿Sí? Yo sé que el fuego de las pruebas en este tiempo está encendiéndose hasta alcanzar
7 veces más de lo acostumbrado. Pero, ¿por qué razón Dios permite esta etapa de tribulación o gran tribulación para su pueblo? El apóstol Pablo tiene algo que decirnos. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo Jesús. El fuego de los creyentes en estos días tiene que ser probada, así como fueron probados estos 3 jóvenes judíos. Tiene que ser probada nuestra fe, de lo contrario, no tenemos fe. El profeta Daniel, en el contexto del fin, tiene algo que decirnos. Daniel capítulo 2 y versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. También el apóstol Pablo tiene una virtud que necesita ser depurada en nuestras vidas y perfeccionado en nuestro ser. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. La gente que sea tenida por digna de resucitar o que estén con vida para esos días, son como Cristo Jesús, bendito Dios. ¿Y qué es lo que había en el corazón de Cristo? Amor por esta humanidad, amor por la gente, amor por su pueblo, amor por los hermanos. Y ese amor de Cristo tiene que perfeccionarse en nuestros corazones, tiene que perfeccionarse. Bendito sea Dios. El apóstol Pablo añade algo más. Filipenses capítulo 1 y versículo 29. Porque a vosotros os es concedida a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y esta palabra padecer significa algo especial. Experiencias dolorosas por causa de Cristo Jesús. Y creo que la mayor cantidad de creyentes no nos gustan estas experiencias, ¿verdad? Pero si queremos alcanzar aquellos días y si el Señor nos lleva antes de su venida, podemos alcanzar esa gloriosa resurrección. Pero si no hemos muerto y el Señor nos tiene con vida hasta ese día final, si queremos ser arrebatados a los cielos, transformados en un abrir y cerrar de ojos, hermano, necesitamos pasar a través de todo esto. Estos 4 versículos que he leído, escritos por 4 diferentes autores de la Biblia, nos muestran 4 aspectos que en nuestras vidas tienen que ser tratados. La fe tiene que ser probada, el amor tiene que perfeccionarse, las aflicciones, las pruebas, las tribulaciones sirven para limpiarnos, emblanquecernos y purificarnos. Esa es la causa de la gran tribulación. Hay gente en este tiempo que en realidad muestran su tibieza en cuanto a la fe en Cristo Jesús. Pero muchas de esas personas van a ser despertados sus espíritus, sus almas van a ser despertados y van a ver la seriedad de los días que están viviendo y van a comenzar a emblanquecer sus vestiduras, a cambiar de actitud, a cambiar de manera de pensar, a cambiar de ver las cosas de una manera totalmente diferente y van a querer ser llevados con Cristo Jesús en ese glorioso arrebatamiento. Pero tenemos que ser emblanquecidos, purificados, limpios, lavados en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Bendito sea Dios. En Apocalipsis, en el capítulo 13 y versículo 14 leemos: Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Quiero detenerme aquí un segundito. Si de pronto me dan un like, se suscriben a este canal, hermanos queridos, yo les agradecería mucho. Sus comentarios me vienen bien. Quieren suscribirse, de igual manera, yo les agradezco de todo corazón. Pero ahora, volviendo al estudio, ¿cuál es el premio o galardón de estos creyentes genuinos que pasan la gran tribulación? Algo tienen que recibir, ¿verdad?
aparte de ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Si continuamos leyendo Apocalipsis capítulo 7 hasta el versículo 17, encontramos una frase clave, la cual encontramos en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 4. Y esta frase dice: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Con esta frase termina el versículo 17 del capítulo 7. Y comienza con esta misma frase el capítulo 21 y el versículo 4. Y Dios enjugará toda la lágrima de los ojos de ellos. Y seguimos leyendo hasta el versículo 7 del capítulo 21. Miren lo que dice la Escritura. Al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y esta frase, al que venciere, se repite 7 veces en las cartas a las iglesias de Apocalipsis. ¿Cuál es el galardón de estos creyentes? Ser un vencedor. Un vencedor. Apocalipsis capítulo 2 y versículo 7, la Biblia nos dice, el Señor nos dice que heredarán todas las cosas. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:11, al que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Apocalipsis 2:17, al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:26, al que venciere guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Bendito Jesucristo. Hay 3 versículos más y quiero leer Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Lo mismo que leemos en el libro de Efesios en el capítulo 2. Al que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre. Los que alcancen aquellos días y estén con vida hasta la venida de Cristo Jesús y sean tenidos por dignos de ser arrebatados, son vencedores. Bendiciones, mis hermanos, y hasta la siguiente clase. Amén.